Buenas noches, mi nombre es Geraldine Borges, matriculada actualmente en el programa de psicología, en estos momentos presentando la actividad que tanto sabemos de los conjuntos para la materia matemáticas básica. ¿Qué son los conjuntos? Un conjunto es la agrupación de diferentes elementos que comparten características y propiedades semejantes. Estos elementos pueden ser sujetos u objetos tales como números o canciones, meses, personas. Por ejemplo, un conjunto de villas. ¿Cómo se representan los conjuntos? Los conjuntos se denotan habitualmente por letras mayúsculas. Los objetos que componen el conjunto se llaman elementos o miembros. Se dice que pertenece a un conjunto y se denota mediante el símbolo E o símbolo de pertenencia, y la expresión A se lee entonces como A está en A o pertenece a y contiene a A. Por ejemplo, si esto es un conjunto de villas, lo representamos con la letra E de pertenencia, con letra mayúscula, para representar nuestro conjunto. ¿Cuáles son las características? Los conjuntos tienen características estructurales que son muy importantes. Entre ellas podemos tener que los conjuntos no son finitos, no tienen fin. Podemos agrupar lo que queramos en ellos. Son dotados de operadores, admiten estructura algebraica estable, están dotados de propiedades topológicas o pueden llegar a estarlo. Admiten relación de orden, admiten relación de equivalencia, son representables mediante diagrama de Hartz, diagrama de Euler o diagrama de Venn, pudiendo tomar una combinación entre ambos o una combinación de conjuntos o de diagramas, como lo vemos en la imagen que nos representa en el texto, sea por unión, por intersección, por diferencia o diferencia simétrica. También tenemos que todos los conjuntos numéricos se construyen desde una estructura más simple hasta otra estructura un poco más compleja. Las relaciones que establecen entre conjuntos y elementos tales como pertenencia, contenencia, entre otros. Cuando un conjunto es uno de los elementos de un conjunto, decimos que pertenece al conjunto. Se usa el símbolo que mostramos en la parte izquierda, que es la E, que significa símbolo de pertenencia. Si queremos ya representar como tal un cierto conjunto que no pertenece al determinado conjunto, usaremos el mismo símbolo de E, pero esta vez le atravesaremos una línea o un slash en la mitad para poder hacer la diferencia. Notación de los diferentes conjuntos por extensión y comprensión. Por comprensión, si sus elementos describen a través de propiedades que tienen en común, por ejemplo, x/x es un número obtenido al lanzar un dado corriente. Por extensión, si se enumeran sus elementos. Por ejemplo, por comprensión podemos tener un dado, o en este caso vamos a representar con una moneda que tiene dos caras. Al lanzar esta moneda podemos obtener un número corriente. Por extensión es si se enumeran los elementos. Los dados tendrían 6 opciones, que serían 6 números. En este caso, esta moneda nos daría 2 opciones, que serían las dos caras. Bueno, también tenemos el complemento, que es otro conjunto que contiene todos los elementos que están en el conjunto original. Para poder definirlo es necesario especificar qué tipo de elementos se están utilizando. Utilizamos polígonos regulares o polígonos irregulares. La unión o reunión de conjuntos nos permite unir dos o más conjuntos para formar
otro conjunto que contendrá los elementos, pero sin que se repitan. Es decir, dado un conjunto A y un conjunto B, la unión de los conjuntos A y B será otro conjunto formado por los elementos de A, pero con todos los elementos de B, sin repetir ningún elemento que se usa para indicar, el símbolo que se usa para indicar la operación de unión es la letra U, que se utilizaría para la intersección o la unión de los conjuntos que estamos representados. Por ejemplo, dado el momento en que tengamos la unión de conjunto A con conjunto B, la representación de este conjunto sería A, U de unión B. Y así llamaríamos al conjunto y lo podríamos representar como vemos en el ejemplo usando el diagrama de Venn para tener lo siguiente. También se puede graficar de modo separado, como podemos ver en pantalla. La intersección de dos conjuntos o de dos sucesos es formado por sucesos comunes que se representan por A, pero esta vez la U sería al contrario. Por ejemplo, podemos colocar A en corchetes o en paréntesis lo que queramos unir, seguidamente el conjunto B, pero la intersección en esos momentos será representada de forma contraria. Muchísimas gracias por su atención. Espero haya sido de su interés esta presentación.